Tenemos en línea a Mariano Campero, diputado nacional por Tucumán, con mandato desde 2023 a 2027. Había sido intendente de Yerba Buena entre 2015 y 2023 y miembro previamente del Consejo Deliberante de su localidad. Desde que brindó su apoyo a la Ley Bases, Mariano Campero se transformó en un soldado firme del gobierno. Por eso, para musicalizar su entrevista, lo vamos a recibir escuchando Soy Liberal de Bambino Incaico, escrita a partir de la melodía de Bella Ciao. Libertad, porque el Estado me aprisiona. Soy liberal, liberal, liberal. Y grito alto, no me molesten nunca más. Muy buenos días, muy buen año, Mariano Campero. Hoy todo el mundo está hablando cuán cerca y cuán lejos el PRO y la Libertad Avanza están. Y a mí me gustaría profundizar con usted cuán cerca y cuán lejos distintas partes del radicalismo están de la Libertad Avanza de cara a lo que va a ser las elecciones de este octubre. ¿Nos podría hacer un balance de su propia perspectiva? Muy buenos días, Jorge. Un saludo para vos, para toda la audiencia. Como siempre digo, un gusto estar en tu programa. Sí, la verdad que escuchaba también atentamente el análisis que hacían recién y coincido, ¿no? Estamos frente a un escenario en donde Milei contra Cristina. Eso me parece que se va a traducir en términos electorales. Dicho esto, en el radicalismo ocurre algo muy similar a lo que ocurre en el PRO. Quizá en escala los grupos podrían ser más heterogéneos, pero así como en el PRO hay en el radicalismo radicales que quieren que le vaya bien al gobierno, ¿no? Pongamos en el PRO Patricia Burri y Damián Arabia para ir a la Cámara, pongamos en el radicalismo nosotros, los cinco, Pablito Servi de Neuquén, Martín Arjol de Misiones, Luis Picá de Córdoba, Federico Tunier de Corrientes y mi caso. Después hay otros radicales y del PRO que quieren que le vaya mal al gobierno, ¿no? Lo pongamos en ese lote a Lustó, en el PRO por ahí a Rodríguez Larreta. Y después hay muchos que están en el medio, ¿no? Orejeando. Podría ser un poco la posición de Macri y de algunos también, lo del medio de nuestro bloque, le llamemos, de nuestro partido. Dicho esto, observo que por ahí hay algunas diferencias a tratar. En nuestro caso, nosotros le planteamos al presidente en la reunión a fin de año la idea de hacer un movimiento que cobije, integre a radicales, independientes, que venimos de Juntos por el Cambio, le llamemos, pero que queremos que le vaya bien al gobierno, sobre todo en este año que es clave para confirmar el rumbo de nuestro país, ¿no? Si bien el año pasado fue un año de mucho ajuste, mucha recesión, pero los indicadores de que la economía empezaba a levantarse comenzaron a fines del año pasado, por lo tanto la expectativa está puesta en términos económicos, en términos políticos, para este año 2025, en donde creo que el gobierno nacional va a ser una gran elección y también va a tener un gran año en términos económicos, con un crecimiento mínimo de 5 puntos digamos, del PBI, de mínima para arriba. Esto me parece que le va a permitir al gobierno tener un hándicap, que hoy lo está administrando muy bien, de definir quiénes ingresa y quiénes no a ese famoso frente electoral. Mariano, ese me parece que sería como muy interesante, el balance que te hago. Muy interesante, ¿no? Porque primero lo que se plantea no es un tema solo del PRO, es un tema de Cambiemos. O sea, es tanto del PRO como del radicalismo y podríamos agregar aún en menor medida a la coalición cívica, aunque en uno de los dos sectores, de manera en el caso sin diferencias al ser un partido más chico. Y por el otro lado, lo interesante es que lo que ustedes plantean es construir un Cambiemos liberal, para decirlo de alguna manera, que tome parte del PRO, parte del radicalismo, y que Cambiemos, haya un sector de Cambiemos oficialmente que integre la coalición con la Libertad Avanza. Hoy está en juego algo mucho más fuerte que las diferencias internas que podemos tener. Hoy está en juego dejar de lado el pasado. Desde ese lugar es el planteo que estamos haciendo. Después la diferencia la podemos, porque es una elección totalmente distinta la del 25 a la del 27. Probablemente algunos quieren proyectar el 27 en el 25, pero lo cual sería un error, porque todavía el proceso de dejar atrás el pasado
al kirchnerismo, no está complementado. Por lo tanto, para que lo podamos complementar, entiendo que es clave que este año se logre una tranquilidad parlamentaria que no se ha tenido durante el año 24. Dicho esto, me parece que hay un dato más. El gobierno nacional ha tomado a gran parte del electorado de Juntos por el Cambio. Es muy probable que aquellos que marcharon a favor de Mauricio Macri hayan votado por Milei en el balotaje. Es muy probable. Esto hay estudios a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Creo que podemos decir seguramente, no solamente probable. Entonces, en ese contexto, me parece clave analizarlo también, que nuestro electorado también da una exigencia de acompañamiento al gobierno nacional. Y eso también implica una responsabilidad. Porque hoy, jugar a dividir, jugar a golpear al gobierno y que vuelva el kirchnerismo sería todo esto al vicio, ¿no? Uh-huh. Todo lo que estamos convencidos, por supuesto, del camino para levantar la Argentina. Ahora, Mariano, vos querés ser gobernador de Tucumán. Entonces, ¿no sentís que es diferente para una persona como Macri, que puede tener expectativas de que él mismo o alguien del PRO pueda ser presidente, y entonces en el caso de él exista aquello de cuán cerca y cuán lejos, mientras que para vos no hay ese conflicto de intereses, porque para vos ser gobernador de Tucumán, contando con el apoyo tanto del radicalismo como del PRO, como de la Libertad Avanza, sería una ventaja para competirle al peronismo en tu provincia, mientras que para Mauricio Macri, que le vaya muy bien a Milei, resulta conflictivo, es decir, que puede querer que le vaya bien, pero no tan bien como para que lo pase a retiro. ¿Considera que si yo te sería pregunto, un interés ¿cuál legítimo es el de Macri gobernador en ese más sentido, aliado que ganarle al kirchnerismo, pero no tanto como para que al mismo tiempo le ganen a él? Muy interesante. Te hago una pregunta antes de desarrollarte la respuesta. ¿Cuál es el gobernador más cercano a Milei? Osvaldo Jaldo, ahí lo han dicho, exactamente. ¿De dónde? Es de Tucumán. Si esta jugada tendría intereses personales, no la debería haber hecho. Esto tiene una cuestión de decir, hay que dejar el pasado atrás, hay que dejar de lado las aspiraciones personales, por más que Jaldo salga totalmente beneficiado, me puede costar esa gobernación que usted está diciendo, pero el salto cualitativo que damos los argentinos, si dejamos atrás la corrupción, si dejamos atrás crisis económica que han golpeado enormemente y profundamente a los argentinos, nosotros vamos a poder reconstruir un país en donde en base, ahí vamos a poder discutir las diferencias, ¿no? Y me parece que esa es la diferencia de análisis que debería hacer también lo del PRO, vinculado a no hay ninguna cuestión de debilidad nuestra, o de los que no somos de la Libertad Avanza, en apoyar a que le vaya bien al gobierno. No es una debilidad, es una exigencia, una fortaleza y hasta una responsabilidad en algún punto. Porque, insisto con esto, todos los que han acompañado, los que me han acompañado en Tucumán, los que siempre opinan, todos quieren que le vaya bien al gobierno. Hay una posición en la Argentina que va llevando a esto de Milei contra Cristina. Por eso digo, si uno lo analiza personalmente, a mí personalmente no me hubiese convenido, ¿no? Pero acá lo que está en juego es mucho más grande que lo personal o mi aspiración o mi gana de ser gobernador. Está la Argentina, está que se pueda ser próspera, que se pueda apostar este año al sector productivo, que se bajen las retenciones, que se toque el tema del impuesto al cheque, que se saque la presión impositiva, que se pueda desarrollar las economías regionales. Y desde ahí uno tendrá o no la capacidad de decir, bueno, perfecto, yo calculo que en 4 años esto está mucho mejor y también se van a venir desafíos, por ejemplo, de gestión, ¿no? Y van a decir, bueno, alguien de gestión, bueno, y esos perfiles lo estamos armando. Hay una generación, te digo, de 40, 45 años que viene formándose hace muchos años, que tiene muchísimas ganas de sacar a la Argentina adelante, que quiere que le vaya bien al gobierno y que no somos de la Libertad Avanza. Y esa parte también se tiene que entender, me parece, ¿no? Interesante, Mariano. Acá quiere preguntar Claudio Mardones. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Buen día. Y en el caso, buen día. Y en el caso de su provincia, usted lo mencionaba, ¿no? Osvaldo Jaldo, gobernador peronista de la provincia de Tucumán, el primero en mostrar un gesto de diálogo con la Casa Rosada. Usted lo vio porque el bloque Unión por la Patria en la Cámara de Diputados perdió 3 diputados por el bloque Independencia que responde directamente a Osvaldo Jaldo. Ahora ahí quería preguntarle, esta idea
del frente, ¿no? Del frente, y que yo interpreto que hubo un dato muy importante, y fue esa reunión en la que usted estuvo con Javier Milei, en donde no estaban solamente los llamados 5 radicales con peluca, entre comillas, sino también habían otras figuras importantes de su bloque: Rodrigo de Loredo, presidente del bloque, un grupo de diputados mendocinos que responden directamente al gobernador mendocino Alfredo Cornejo. Pero esta idea de frente electoral en su provincia, ¿cómo sería? Porque parece que el acuerdo con el radicalismo, ese acercamiento también condiciona un poco al PRO, pero ¿usted cree que podría tener una pata peronista, un eventual frente de aliados de Javier Milei en estas elecciones legislativas? ¿Cómo sería en su provincia? Bueno, en mi provincia hay distintas cuestiones, porque también la posición de Jaldo le ha valido una interna con Mansur y con Cristina. Hay que ver cómo reacciona en esa parte. Eso es lo que Jaldo hace valer muchísimo con el gobierno. Claro. Y también hay una posición en donde está desembarcando el vicejefe de Gabinete de la Nación, Lisandro Catarán, y también, bueno, lo tenemos a Roberto Sánchez también, que es el actual diputado. Tengo conversaciones con Roberto, con Lisandro, y me parece que sería muy bueno que se pueda llegar a un buen armado que pueda representar, te diría, el desarrollo de Tucumán, pero también acompañando al gobierno. Creo que ese es el principal desafío. ¿No descarta la pata peronista? Si a Jaldo lo veo integrando, no lo veo integrando. Creo que Jaldo en ese sentido tendría graves problemas con las bases, sobre todo, ¿no? Y me parece que ahí él está, de hecho en declaraciones acá en Tucumán, está más que nada planteando que algunas diferencias. De hecho, me adelanto que con el tema de las PASO puede haber algo, digamos, alguna diferencia, como también con el tema ficha limpia. Hay que ver esas dos votaciones, cómo reacciona Jaldo, pero creo que es probable que como buen peronista comience a mostrar su diferencia, ¿no? Con el gobierno, o sea, como lo hizo Mansur con Macri. O sea que se viene posiblemente entre los potenciales aliados de Javier Milei una interna en Tucumán. Llama la interna, pero yo no creo que sea interna, porque está muy claro que los espacios son distintos, ¿no? Siempre lo supo el presidente, lo sabe Patricia Burri perfectamente, que conoce Tucumán muy bien, lo sabe Luis Petri. Y acá, insisto con esto, no hay un interés personal. Yo no meto a Tucumán nunca en la mesa cuando nos sentamos, ni cuando nos sentamos los 5, ni en la última reunión. Me parece hasta una falta de respeto, al contrario. La idea es armar un movimiento nacional que le permita gobernabilidad al gobierno, que le dé los diputados y la tranquilidad parlamentaria para no tener los empujones que tuvimos en el año 24, que podamos fortalecer un espacio que tenga esa revancha que yo veo en muchos funcionarios que no les fue bien con Macri, y que hoy, como lo dijo la misma Patricia, pueden desplegar todo el potencial con el tema de los están orejeando, dice usted, lo que están orejeando. Creo que hay muchos que fueron funcionarios del gobierno nacional y hoy son funcionarios, ¿no? Y observo mucho que lo toman como una segunda posibilidad a la cual quieren hacer lo mejor posible, ¿no? No quieren que ocurra lo que ocurrió en el 2019, que no logramos la reelección. Entonces, para eso, creo que tenemos que ser conscientes de lo que está en juego en la Argentina. Es mucho más que el interés de ese gobernador o el interés de Mauricio de ser presidente, que es totalmente legítimo, el de él y el mío. Pero hoy creo que la discusión es Milei y Cristina. Y en ese escenario nosotros tenemos la obligación moral, la responsabilidad de darle la herramienta al gobierno, de acompañar para que pueda tener gobernabilidad. Dicho esto, se podrán hablar de las diferencias después del 25. Campero, ¿y con qué sectores, y con esto cierro, con qué sectores del radicalismo piensa que se puede construir ese frente? Por eso le mencionaba el rol de Alfredo Cornejo, que además viene de cerrar la primera privatización del gobierno con la venta de IMSA, pero en esa foto con Milei, bueno, hubo actores que podrían ser aliados radicales muy importantes, pero ¿qué va a pasar con el partido en ese sentido? ¿Se parte? ¿Habría dos uniones cívicas radicales? ¿Qué avisora? Que me había pasado un poco, pero la verdad que lo recalca y levanto el guante. Tanto Alfredo Cornejo como Rodrigo de Loredo nos acompañaron a nosotros desde el primer momento, ¿no? Cuando Lustó salió a expulsarnos y a criticarnos. Entiendo que Alfredo es un gran dirigente, uno de los mejores gobernadores del país, y sí, por supuesto, me encantaría. Tanto él como Rodrigo son jugadores clave de potencial nacional y que obviamente tienen... Además, son distintos, ¿no? Y desde ese lugar, sí, obviamente me encantaría, estamos en contacto con ellos y es una posibilidad. Lo que pasa es que, bueno, hay que ver la letra chica, como se dice,
y esa es la parte que podría ser un poco más compleja, pero como concepto entiendo que tanto Alfredo como Rodrigo es muy claro la posición de que quieren que le vaya bien al gobierno. Eso seguro, no tengo la menor duda, y además le agradezco, aprovecho la oportunidad, la posición que han tomado públicamente de defendernos y ponerse codo a codo con nosotros, con los 5, le llamemos, con los pelucas, como decía vos. Mariano, Jorge Fontevecchia nuevamente, muchas gracias. El mejor 2025 para vos, para tus afectos, para tu provincia, y nos mantendremos en contacto. Igualmente, Jorge, un fuerte abrazo, lo mejor, saludos. Acabamos de hablar con el diputado nacional por Tucumán, Mariano Campero. Libertad, marcha el pueblo con sus banderas, sí avanza libertad, porque el Estado me aprisiona, soy liberal, liberal.